buenas noches, les saluda Andrea Salazar, gracias por estar con nosotros. Vamos a conocer las informaciones más destacadas de este lunes 18 de octubre. La Fiscalía solicitó juicio contra Juan Carlos Bolaños y otros imputados por el caso conocido como el Cementazo Banco Popular. Familiares y cercanos a la familia asesinada en Buenos Aires de Punta Arenas los describen como unidos y buenas personas. Pese a tener su esquema contra la COVID-19 completo, las hospitalizaciones de personal de salud y adultos mayores están en aumento y según los expertos, esto podría ser muestra de la necesidad de una tercera dosis. Decenas de haitianos están pidiendo refugio en nuestro país porque no quieren seguir su camino hasta los Estados Unidos. Tras identificar a las 6 personas que lamentablemente fueron asesinadas en Buenos Aires de Punta Arenas, el organismo de investigación judicial inició con las investigaciones en torno al caso. Según informó la Policía Judicial, los investigadores iniciaron con las inspecciones y la revisión forense de los cuerpos. El móvil inicial que manejan las autoridades es el robo agravado, pero se desconoce quién o quiénes son los responsables del crimen múltiple. Los familiares de 3 de los fallecidos fueron quienes los identificaron. En principio el móvil se relaciona con un asalto. Esa es la hipótesis sobre la que estamos trabajando. De estas personas tenemos datos que nos señalan que 2 fueron calcinadas y además que las otras 4 fallecieron como consecuencia de haber recibido disparos provenientes de arma de fuego. El caso apenas está en trámite inicial, está en la atención básica, ya el equipo legal está acompañándonos y estamos desarrollando todas las acciones necesarias para la obtención de la mayor cantidad posible de datos del sitio y para articular acciones de investigación que nos permitan determinar qué fue lo que sucedió, pero además quiénes son las personas responsables de un hecho tan alarmante y tan grotesco como el que les estamos describiendo. 3 integrantes de una familia en Pérez Celedón son parte del homicidio múltiple ocurrido en Buenos Aires. Un matrimonio y su hijo mayor son recordados con cariño. Carmen Picado de TV Sur Pérez Celedón nos tiene el detalle. Gracias, en efecto, una muy lamentable noticia, una situación que se dio en el sector de Llano Bonito en Buenos Aires de Punta Arenas, en una propiedad privada que pertenecía a una persona extranjera que también lamentablemente perdió la vida en este incidente. Las personas fueron identificadas según el organismo de investigación judicial, un matrimonio conformado por César Quesada Cascante, de 44 años, su esposa que tiene aproximadamente 41 años de edad, de apellidos Villarevia Rivera, y el hijo de ambos, el mayor, quien es identificado con los apellidos Quesada Villarevia, de 20 años de edad. También falleció la persona extranjera, como se los indicaba, y 2 personas más en este lamentable hecho. En TV Sur Noticias logramos ubicar a familiares del matrimonio y también que nos contaron un poco más de quiénes eran estas personas que lamentablemente perdieron la vida en este hecho tan trágico que ocurrió en Buenos Aires. Veamos esta noticia. Esta imagen quedó grabada para los familiares y amigos. Ellos son 3 de las víctimas del homicidio múltiple que ocurrió en Llano Bonito de Buenos Aires. Se trata de César Quesada Cascante, 44 años, quien era mecánico. Su esposa, Alina Villarevia Rivera, de 41 años, docente de educación especial. Y su hijo, Daniel Quesada Villarevia, de 20 años, quien le ayudaba al papá. Alina trabajaba en una universidad privada. En el caso de César, tenía un taller mecánico ubicado en La Bonita, en San Isidro del General, el cual trabajaba con un socio. Esta pareja también tiene 2 hijos más, Sofía y Michael. La familia sabía que César andaba trabajando en el lugar y lo esperaban para celebrar el cumpleaños del papá, pero al ver que no llegaban, se fueron a buscarlos y al llegar al sitio se encontraron con los lamentables hechos. Nosotros sabíamos que él iba a ir a trabajar a ese lugar.
De hecho, mi papá cumpleaños el martes y vemos que van a hacer un quequito y todo eso. Él nunca llegó. Ellos no llegaron, Alina y Danielito y César no llegaron. Entonces ya nosotros en la tarde fue que empezamos a asustarnos, que por qué no contestaban, que qué pasaba. Y en la noche fue que mi papá y el papá de Alina se fueron a buscarlos. Y me decía usted entonces que su papá y el suegro se fueron a buscarlos. Ajá, se fueron a ver por qué no llegaban, porque sí, ya ellos habían ido varias veces allá a hacer trabajos y entonces ya ellos sabían dónde estaban. ¿Y el hijo mayor los andaba acompañando o el hijo mayor también trabaja en el taller? Él trabajaba con César, él siempre andaba con él porque él era el que le ayudaba. Las autoridades ya realizaron el levantamiento de los cuerpos en esta finca propiedad del extranjero que también falleció. Y es que muy lamentable porque, como veíamos en la información anterior, el padre de César, una de las víctimas, fue de esas personas que hallaron los cuerpos al momento que llegaron a la propiedad en búsqueda, ya que no tenían ninguna comunicación con ellos durante el día. Así que esa es una situación bastante difícil para familias de Pérez Celedón que hoy se enlutan con esta lamentable situación. Este es un reporte de Carmen Picado de TV Sur Pérez Celedón para Costa Rica Noticias. Gracias, Carmen, por esta información. En otros temas, parte de los migrantes haitianos que están llegando al país por la frontera sur están solicitando refugio en Costa Rica. Sin embargo, una ONG denuncia que sin el análisis adecuado están rechazando a todos esta petición. Vamos con Andrés Ortiz, que trae el detalle. Adelante, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Andrea, para usted y para los televidentes. Así es, precisamente aquí donde nos encontramos, en la unidad de refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería, donde han llegado ya por lo menos 100 personas la semana anterior y hoy se encontraban alrededor de 20. Estas personas son de nacionalidad haitiana, de estos flujos migratorios que vienen ingresando por la frontera sur, en Paso Canoa, la frontera con Panamá. Sin embargo, siempre se ha señalado que estos grupos, estos flujos migratorios, su intención es llegar al norte del continente, hacia los Estados Unidos. Sin embargo, parece que algunos de ellos están tomando la decisión por quedarse en el país. Veamos. Porque lo que nosotros queremos en Costa Rica, porque necesitamos trabajar y no queremos ir a Estados Unidos, sino que deportan para su país. Y Haití no está mal la cosa y tiene mucha seguridad, no hay empleo. Entonces aquí, como veo, Costa Rica es un país bonito y tranquilo, queremos quedar aquí para trabajar. No dicen nada porque nosotros estamos buscando un mejor país para vivir tranquilo, para trabajar, pero nadie nos dijo nada. Él es uno de los haitianos que llegaron este lunes a la unidad de refugio de migración en La Uruca para solicitar esa condición migratoria. Aseguró que desea quedarse en el país en busca de una mejor vida para él y su familia. Como ellos, que se encontraban esta tarde en las oficinas en La Uruca, en migración atendieron en la última semana a 25 personas por día, es decir, más de 100 personas entre lunes y viernes. Así lo confirmó el jefe de la unidad, Alan Rodríguez. Efectivamente, en la última semana tuvimos un promedio de 25 personas haitianas solicitando refugio, eso por día, de forma tal que en algunas ocasiones estas personas manifiestan situaciones o motivos para solicitar refugio que no guardan relación con ninguno de los motivos atinentes a la convención. La ONG Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica denunció que en la unidad de refugio los están rechazando sin el previo y adecuado análisis. Sí, bueno, lo que nos encontramos el día de hoy es que es un rechazo total. Las personas pueden venir a solicitar refugio y el primer grupo de la mañana que nos hemos encontrado acá, los entrevistaron y el refugio es totalmente negativo y tienen unas resoluciones donde dice que son totalmente fraudulentas, manifestamente infundadas, sin en realidad tener traductor, que eso es lo más riesgoso que podemos ver nosotros, que ni siquiera ellos están comprendiendo al 100% lo que se les está preguntando. Ahora bien, la población que tenemos acá, nosotros sí logramos entrevistarlo un poco y tenemos que ver y analizar también cuál es el temor de regresar al país de origen. En migración aseguran que los rechazos se deben a que no cumplen con los requisitos para esta condición migratoria.
de forma tal que dichas solicitudes resultan manifiestamente infundadas, dado que refieren a situaciones económicas, a su necesidad de tener un documento, simplemente tener un documento de identificación, así como un permiso laboral. Ante estas situaciones, la administración tiene un procedimiento para resolver de una vez este tipo de solicitudes. Es algo que se tiene no solamente para esta población en específico, sino siempre que la administración detecta este tipo de solicitudes, trata de atender y resolver de una vez, rechazando, como señalé anteriormente, por considerarse manifiestamente infundadas dichas solicitudes. A pesar de que la política de migración sigue siendo de contención, el ingreso de los flujos migratorios, principalmente de haitianos, continúa por la frontera sur con Panamá, y aunque en un inicio su intención era llegar a los Estados Unidos, todo parece que ahora muchos están optando por quedarse en el país. Cambiamos de tema. Distintos sectores del país alzan la voz para pedir al gobierno de la República que pospongan la entrada en vigencia de las normativas que evitarían que las personas que no estén vacunadas puedan asistir a diversos centros de entretenimiento y turísticos. Ellos afirman que de lo contrario continuarían teniendo grandes afectaciones económicas en la temporada alta. El periodista David Roversi nos amplía. Gracias, buenas noches. El tema de la obligatoriedad de la vacunación en el sector público y que da pie también a realizarla en el sector privado sigue generando pues bastante molestia en algunos sectores del país. Junto a esto también lo que son las medidas de que si usted no tiene la vacuna a partir del 1 de diciembre, este esquema total pues no podrá ingresar a centros turísticos o algunos lugares de entretenimiento como usted lo estaba mencionando. Ante esto, pues los sectores piden la posposición e inclusive algunos la cancelación de la medida. Pero vamos a ver la siguiente información de nuestra compañera Ana Marta Arce, que nos amplía los detalles. A partir del 1 de diciembre existe una serie de nuevas medidas sanitarias que indican que si usted no tiene la vacuna contra la COVID-19 no podrá participar de actividades como conciertos, entradas a restaurantes, hoteles y otras actividades turísticas o de entretenimiento. Así lo determinó el Poder Ejecutivo desde la semana anterior, lo cual ha causado molestia en algunos sectores importantes del comercio que piden al gobierno posponer la entrada en vigencia de esta medida, ya que según argumentan esta norma podría afectar la temporada alta que se avecina. La Cámara Nacional de Turismo considera que la mejor manera de combatir el COVID-19 es acelerando la vacunación. Cuando logremos un alto porcentaje, será el momento adecuado para implementar medidas como la exigencia de contar con el cuadro completo de vacunación para ingresar a nuestro país o a los locales comerciales. Por lo que respetuosa pero vehementemente solicitamos a nuestras autoridades de salud posponer la entrada en vigencia de estas medidas hasta después de la temporada alta. Abogamos por un equilibrio, un balance entre la salud y la economía. Tenemos que entender que existirán limitaciones. Y de ahí que estamos de acuerdo con la opción que nos da el gobierno de solicitar la vacunación a los clientes. Esto siempre y cuando sea una opción y que paralelamente se elimine todo tipo de restricción vehicular sanitaria y de aforos, porque hoy estamos ante una emergencia también económica y necesitamos hacer lo que mejor sabemos hacer del sector privado, que es producir bienestar y empleo para las familias costarricenses. La Cámara Costarricense de Hoteles también reaccionó y consideran que la medida se trata de implementar con muy poco tiempo. Además, les preocupa que esto limite la demanda de temporada alta, tanto del mercado nacional como internacional de turistas. Representantes de la Cámara también indican que existen muchas dudas sobre el mecanismo para verificar si los turistas extranjeros están vacunados o qué sucederá con los viajeros internacionales que han recibido vacunas no admitidas por el Ministerio de Salud. La Cámara Costarricense de Restaurantes también considera prudente posponer la medida, al igual que la Asociación de Bares y Restaurantes. Que nos vengan a imponer medidas como revisar si todos tienen su código QR
en el mejor mes del año, el año con más movimiento, pues consideramos que es un desatino, que debería ser implementada esta medida en un mes donde no haya tanto movimiento para que se le haga fácil a los restaurantes y negocios afines cumplir esa labor de fiscalización que le debería tocar al Estado. El tema de que pedir un tema de código QR o el tema del carnet de vacunación para un solo sector es lo que ciertamente no nos parece, o sea, no es apropiado o no es justo que solamente al tema más que todo de un gremio de bares y restaurantes se le pida a la gente y no también, por ejemplo, un supermercado u otro tipo de negocio, porque entonces se afecta directamente a un gremio X. Sería en este caso pues mejor y creemos que es la parte que estuvo mal por parte del gobierno, no acudir a los diferentes sectores, cámaras, asociaciones y demás para hablar este tema y otros temas que en realidad pues deben de analizarse. Sin embargo, la forma en que se está realizando hoy en día y medidas para el 1 de diciembre son medidas que van a tener un impacto económico enorme. Primero que todo, en el mercado local estamos haciendo medidas en diciembre, que es la época en que se sale a comer, se sale a vacacionar, la gente está dispuesta a pasear un poquito más y les estamos poniendo medidas restrictivas en un mes que es importante para el turismo costarricense. Número 2, hay una gran cantidad de costarricenses que todavía no están vacunados. Número 3, no tenemos claro si en realidad existe el sistema para poder sacar los certificados de vacunación para el 1 de diciembre y que ya todos los costarricenses vacunados puedan tener su certificado en mano. Y número 4. El pasado 11 de octubre, el presidente de la República, Carlos Alvarado, en conjunto con el ministro de Salud, Daniel Salas, firmaron el decreto que obliga a todos los funcionarios públicos a vacunarse y que da facultad al sector privado a también obligar a sus empleados a inocularse, siempre y cuando se siga la normativa institucional y la legislación del país. En esta obligatoriedad y medidas restrictivas hay excepciones como por ejemplo supermercados, farmacias, pulperías, hospitales, entre otras. Bueno, pero evidentemente en momentos de campaña política y demás consultamos a los candidatos o algunos de ellos sobre la posición que tienen con estas medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo. ¿Qué piensan algunos de ellos? Veamos. El presidente y el ministro de Salud atentan, otra vez, contra nuestros derechos y libertades al hacer obligatoria la vacunación, forzando a tener un código digital para ingresar a muchos sitios públicos y privados, amenazando con sanciones y castigos desproporcionados. Como si no estuviéramos ya en Costa Rica muy afectados por el desempleo, la pobreza y la inseguridad, ahora también debemos lidiar con la polarización de quien se supone nos debe unir. Este nuevo martillazo del gobierno está totalmente fuera de lugar. Yo hago un llamado para que cada restricción que se haga, considerando especialmente que se ha incrementado la cantidad de personas que nos encontramos vacunadas, cada una de esas restricciones tenga una evidencia científica, tenga un respaldo, tenga un por qué hacerse. Ya hemos sufrido mucho, este país ha sufrido mucho en pérdidas de vidas humanas y también seguimos sufriendo mucho con la restricción que se da y que impacta de manera directa en la economía de todas las familias costarricenses. Comprendo la resistencia de algunas personas a vacunarse. Al mismo tiempo, yo pienso que no solamente tenemos que pensar en nosotros mismos, sino tenemos que pensar en el prójimo, en la familia, en las amigas, en los amigos, en las personas con quienes trabajamos y cómo nos protegemos para protegerlos a ellos. Es en ese sentido, y viendo la realidad de que el 90% de los fallecidos en nuestros hospitales por COVID son personas sin vacuna, que yo he venido apoyando de una manera decidida y clara los programas de vacunación en nuestro país. En este caso, nuestra Ley General de Salud establece en el artículo 147, 150, 152 y 153, entre otros, el marco bajo el cual es no solo legal, sino deseable que la gente se vacune y que la gente demuestre que se ha vacunado a través del certificado de vacunación.
televidentes, compañeros, esta es la información que tiene relación con toda esta temática de la vacunación que se sigue dando acá en nuestro país y pues evidentemente esperaremos la respuesta del Poder Ejecutivo ante la petición de estos sectores y también pues vieron ustedes lo que piensan algunos de los candidatos presidenciales con este tema que pues es la opinión que se ve usted en las calles, que ve en las redes. Hay discrepancia entre sí o no de esta obligatoriedad que de momento se mantiene vigente. Con esto vamos a regresar con ustedes que tienen muchísimo más en el set principal de Costa Rica Noticias. Gracias, David Roversi, por toda esta información. Bueno, y pese a tener su esquema contra la COVID-19 completo, la hospitalización de personal de salud y también de adultos mayores está en aumento. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. De Rosales informa en este momento, estamos teniendo mucho más afectación, ya tenemos casas que están completamente tapadas hasta arriba de las ventanas. Más de 1.400 comunidades son vulnerables a inundaciones y deslizamientos. En mi comunidad nos informamos, definimos lo que cada quien debe hacer, alertamos a los vecinos y no dudamos en evacuar ante la posibilidad de inundaciones. La organización comunitaria es la clave para protegernos. ¡Juntos prevenimos mejor! En nuestro espacio de teatro al mediodía presentamos Brío String Quartet, Vinicio Mesa, López Escarré. Un trío de renombrados músicos nacionales dentro y fuera del país. El domingo 24 de octubre a las 12 mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Cuando alcanzas un sueño, uno nuevo comienza. Por eso en BN Venta de Bienes te damos los mejores beneficios. Financiamiento de hasta el 100% sobre el valor del avalúo y más. Descarga nuestra app o visita www.bnventadebienes.com. En conmemoración del bicentenario de nuestra independencia, una de las grandes novelas de la literatura costarricense, Marcos Ramírez, basada en la novela de Carlos Luis Fallas, donde un chiquillo y sus aventuras nos retratan la Costa Rica de principios del siglo XX. Los sábados a las 5 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Gracias por continuar con nosotros. Al ser las 7:23, le informamos sobre el tipo de cambio del dólar para este lunes 18 de octubre. La compra está para 625 colones con 33 céntimos y la venta para 631 colones con 90 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. La audiencia donde la Fiscalía solicitó que se eleve a juicio el caso conocido como Cemento Chino Banco Popular finalizó 2 meses antes de lo previsto. Ahora las partes esperan la resolución del Juzgado Penal de Hacienda. La audiencia preliminar donde el Ministerio Público pidió que se eleve a juicio el caso conocido como Cemento Chino Banco Popular inició el pasado 6 de septiembre y estaba programado para que finalizara en diciembre. Sin embargo, la audiencia terminó el pasado 4 de octubre, es decir, 2 meses antes de lo previsto. En esta causa figuran como imputados 3 exfuncionarios del banco, Gómez Barrantes, ex ejecutivo, Bogantes Brenes, ex analista y Delgado Negrini, ex jefe de analistas. 2 funcionarios activos, Arias Ileski, perito, y Thompson Camacho, analista. También figuran como imputados el primo hermano de Juan Carlos Bolaños, de apellido Rojas Segura, quien era para ese momento el gerente general de la empresa JCB, Cortés Zúñiga, gerente financiero para ese momento de la misma empresa, y Juan Carlos Bolaños y su esposa de apellido Suárez Aguiar. La Fiscalía les atribuye los presuntos delitos de influencia contra la hacienda pública y falsedad ideológica por el crédito de $5 millones que otorgó el banco a la empresa de Bolaños para la importación de cemento. Podríamos establecer que se creó
por medio de este acuerdo una estructura financiera que no correspondía a la realidad para poder tramitar, aprobar y gestionar un crédito bancario que fue el que finalmente ha salido de la prensa, se le aprobó al grupo JCB con respecto a la importación de cemento proveniente de la República Popular de China. Sin embargo, de acuerdo a la investigación, existían ciertas irregularidades en la forma como se realizó, aparte de algunos vínculos, importantes conflictos de interés con respecto a algunos funcionarios que estaban aprobando o tramitando la aprobación del crédito y su recomendación, y algún conflicto de interés con negocios particulares que podían tener con el empresario. No hay hecho delictivo alguno que perseguir. El crédito fue perfectamente otorgado conforme a los reglamentos vigentes, pero más allá de todo eso es que no existe una afectación a la hacienda y al interés público por la naturaleza propia que tiene el Banco Popular, porque las garantías fueron adjudicadas e incluso quedó un remanente bastante considerable a favor del Banco Popular una vez que las garantías fueron ejecutadas. Uno de los elementos probatorios más importantes de la Fiscalía es la trazabilidad del dinero otorgado, donde aseguran que no se utilizó para la importación. Sin embargo, para el abogado defensor, ese sería un tema contractual y no penal. Sí, eso fue un elemento probatorio muy importante para la Fiscalía. Nosotros nos dimos a la tarea de analizar dólar por dólar, una vez que el Banco Popular depositaba en la cuenta, hacia dónde se dirigía ese dinero, con el fin de verificar, como era parte de las obligaciones del Banco Popular, verificar el cumplimiento del plan de inversión, darle fiscalización al mismo, si el dinero del Banco Popular se utilizó para comprar cemento o no, determinando nuestra trazabilidad que no fue así. Y fue un elemento importante que fue ofrecido por parte del Ministerio Público. Ese es el tema de la Fiscalía y tiene que ver mucho con el cumplimiento del plan de inversión. El incumplimiento del plan de inversión podría ser una infracción de orden contractual, pero no puede ser un delito por sí mismo, ¿verdad? Hay una diferencia esencial que hay que distinguir, que hay que hacer, y que en este caso particular esperemos que el juzgado tenga el acierto de hacerlo. La Procuraduría de la Ética Pública pidió como indemnización por el presunto daño social ocasionado 138.000 millones de colones, y ahora se espera lo resuelto en el Juzgado Penal de Hacienda. El aumento en contagios en adultos mayores y en el personal de salud podría ser la señal para que el Ministerio de Salud apruebe de manera pronta la tercera dosis en esta población, así lo afirma el epidemiólogo de la Universidad Hispanoamericana, Ronald Evans. Según datos oficiales de la Caja Costarricense del Seguro Social actualizados al 3 de octubre, durante el periodo de enero a octubre del 2021 se han contagiado por COVID 13.909 de los 62.000 empleados que tiene la institución, lo que representa el 22%, mientras que un grupo de 3.945 trabajadores de salud, después de completar el esquema de vacunación, se contagiaron del virus en el periodo de enero hasta septiembre del 2021. Según la entidad, del mes de septiembre del 2021 tiene registro más alto de contagios de este personal, con 1.849 empleados afectados, y en agosto 1.359. Por su parte, también se ha evidenciado un aumento en los contagios y gravedad leve en adultos mayores ya vacunados. Según el doctor Ronald Evans, esto debe ser una señal de alerta para que las autoridades de salud busquen iniciar de manera pronta la aplicación de una tercera dosis. Sabemos que la potencia, la efectividad de las vacunas está disminuyendo con el tiempo y que se hace necesario aplicar ese refuerzo, especialmente en las personas que se aplicaron las vacunas por vez primera, es decir, los trabajadores del área de la salud, las personas de mayor edad, sobre todo las personas por encima de 75 años. Esas personas son las que cuanto antes deben recibir el refuerzo para continuar siendo protegidas, especialmente contra esta variante Delta, que ha resultado ser sumamente contagiosa, sumamente peligrosa. Evans recalca que el gobierno ya cuenta con el contenido presupuestario para las terceras dosis, lo que falta es hacer presión a las farmacéuticas para recibirlas de manera pronta.
Yo creo que si hace presión, esas vacunas pueden llegar más rápido. Es una cuestión de tiempo. Estamos luchando contra un virus, un enemigo muy taimado, un enemigo muy poderoso, y por lo tanto nosotros no debemos ir a la cola de él, al contrario, debemos adelantarnos y estar protegiendo a la población. Porque ya sabemos pues que, como le dije anteriormente, el efecto se pierde con el tiempo. El investigador de la Universidad Hispanoamericana señala que lo importante de las vacunas es que protegen un 92% de la forma más grave del virus, situación que se ha demostrado con la experiencia de otros países que han tenido rebrotes del virus, como Israel o el Reino Unido, pero debido a la alta vacunación, las tasas de mortalidad y la incidencia ha disminuido. Bueno, precisamente vamos a hacer un repaso por los datos COVID en nuestro país entregados por el Ministerio de Salud para este lunes 18 de octubre. Hay un total de 552.953 casos acumulados, 6.857 personas fallecidas, hay 929 personas internadas por el virus, 369 de ellas en una unidad, 358 nuevos casos también de COVID-19 y, como lo decíamos, 369 en UCI. Bueno, y el proyecto que pretende regular el transporte por medio de las plataformas digitales busca llegar al plenario legislativo en medio de una carrera en contra del tiempo. Los diputados miembros de la Comisión de Asuntos Económicos están dispuestos a que en estos próximos 15 días que restan del periodo ordinario de sesiones legislativas llegue a plenario el proyecto que busca regular el transporte que se da por medio de plataformas digitales. Esto con la finalidad de que el gobierno lo convoque a partir del 1 de noviembre. Los legisladores explicaron a Costa Rica Noticias que se ha buscado hacer un nuevo texto, el cual busca un equilibrio entre quienes brindan estos servicios y el de los taxistas formales. Tienen que haber balances, porque así como las personas que trabajan a través del uso de plataformas tecnológicas necesitan seguridad para llevar los ingresos a su casa, también el sector de transporte público, hablemos de los taxis y las concesiones de taxis, que también necesitan seguridad de su trabajo, que tienen años también de haber hecho inversiones para que esa sea su machete de trabajo. Así que creo que uno tiene que tener empatía y hablar y poner las cosas sobre la mesa y lograr tener los mejores acuerdos y los mejores balances para traerlo aquí plenario y que sea el plenario el que tome la decisión final. Cuando se presentó, nuestra prioridad era garantizar nivelar la cancha entre los transportistas de Uber y los taxis. Es decir, no se trata de convertir los Uber en taxis con sus mismos requisitos, ni de uberizar los taxis, ¿verdad? Entonces encontrar un punto medio donde puedan competir en igualdad de condiciones. Desde la oposición aseguran que el Poder Ejecutivo ha venido pateando la bola con este proyecto y señalan que ya es hora de votarlo. Sin embargo, desde la fracción del Partido Acción Ciudadana indican que esto que mencionan los diputados opositores es simplemente una excusa. Lamentablemente en el primer periodo de sesiones extraordinarias no fue convocado por el Poder Ejecutivo, no ha sido un proyecto en el que el Poder Ejecutivo tenga interés. Hemos conversado con distintos grupos, incluyendo no solo los choferes de plataformas tecnológicas, sino también con el sector taxi, que es importante, y ellos mismos nos han manifestado la necesidad de hacer la regulación. Ahora venimos de 8 meses de sesiones extraordinarias donde tampoco fue prioridad. Lo que han hecho es patear la bola, porque han tenido todas las veces que ellos tuvieron la agenda en sus manos, simplemente obviaron el tema, lo taparon y como si no fuera con ellos. Ahora, por supuesto, los diputados nos queda menos de un mes para poder avanzar con los proyectos de agenda que probablemente el Ejecutivo no los va a convocar. Y nosotros queremos dejar avanzado este tema para poder hacer todo, para poder incidir y lograr al menos que nos convoque el Ejecutivo el proyecto y que nos deje trabajar en estos meses que serán de ellos la responsabilidad de la agenda y del futuro del país. Independientemente de la disponibilidad del Ejecutivo, me parece que eso es un pretexto. Este proyecto de ley está presentado desde el año 2019. El tema de Uber es un año que venimos arrastrando desde hace 6 años y han existido suficientes periodos de sesiones ordinarias para que si la comisión hubiera querido realmente entrarle al tema, lo hubiera hecho.
solamente unas sesiones extraordinarias donde el Ejecutivo no lo convocó. Ya casi se acaban 3 meses de ordinarias y tampoco se ha discutido. Entonces me parece que eso es un pretexto. Si el proyecto no es convocado en el próximo periodo de sesiones extraordinarias, quedará solo una oportunidad para que avance en este periodo legislativo. Esto del 1 de febrero al 30 de abril, fecha en que volverán las sesiones ordinarias y donde estaría finalizando el tiempo de esta Asamblea Legislativa. La presidenta del PAC, Margot Ortiz, está reflexionando renunciar al cargo en el que lleva apenas 3 semanas. Lo está considerando por razones personales, confirmó la oficina de prensa del partido de gobierno a Costa Rica Noticias. El vicepresidente de la agrupación y eventual sucesor de Ortiz, Fabián Solano, agregó que es una situación en desarrollo. En caso de ausencia de la presidencia, yo asumiría mientras que la Asamblea Nacional elige una nueva presidencia, agregó. Ortiz fue electa en el cargo el 22 de septiembre, luego de que el día anterior la Asamblea partidaria no logró ponerse de acuerdo. Ella asumió el cargo tras la polémica designación de diputados al final del mes pasado junto al resto de la nueva directiva que lideraría al PAC en la búsqueda de un inédito tercer gobierno. La Contraloría General de la República encontró grandes problemas de planificación de COSEVI a 9 meses de que concluya el contrato con Riteve y dio un mes de tiempo al Consejo de Seguridad Vial para presentar una ruta clara. La Contraloría General de la República dio un plazo de 1 mes a la Dirección Ejecutiva de COSEVI para que presente una ruta clara en cuanto a lo que sucederá con el servicio de revisión técnica vehicular en el país después de que concluya el contrato con Riteve. Según la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, se encontraron muchas deficiencias en el proceso, lo que según indican reflejan incertidumbres sobre la continuidad del servicio. Entre los hallazgos se determinó que no se cuenta con un programa de trabajo que define una estrategia oficial, no hay un modelo tarifario ni un procedimiento para un cierre contractual. En la auditoría se determinaron debilidades importantes ante la ausencia de un programa de trabajo integral que considere todas las actividades necesarias, los roles y responsables y los indicadores para su seguimiento. Adicionalmente, no se ha establecido la fecha de transición hacia los nuevos prestatarios, ni se cuenta con actividades de seguimiento y control para el establecimiento del nuevo modelo y las actividades del cierre del contrato actual. Además, en el marco de la auditoría se determinó la ausencia de una identificación de los riesgos de manera integral, situación que toma relevancia dada la incertidumbre que prevalece ante el cierre del contrato vigente a menos de 1 año. El país está a 9 meses de finalizar el contrato con la compañía española Riteve, de ahí la preocupación de la Contraloría, quienes también explican que por ley no es posible hacer una prórroga con este contrato. Entre las deficiencias, la Contraloría también señaló que no existe un cronograma integral de actividades, ni objetivos ni metas. A escasos días de la apertura del monopolio de Riteve, el sindicato Unatropit se siente preocupado y muy ocupado por la posición que ha asumido el señor ministro Rodolfo Méndez Mata en desatender este caso. Este y otros casos que se dan a lo interno de la institución han sido muy desatendidos por don Rodolfo Méndez Mata. Creemos firmemente que don Rodolfo se dedicó a las grandes empresas, a las grandes obras del país, pero se le olvidó cómo administrar el Ministerio de Obras Públicas. Y en este momento, con la apertura del monopolio de Riteve, se ha evidenciado que este tema no es relevante para él. Quisimos conocer la posición del Ministerio de Obras Públicas y Transportes al respecto, quienes nos indicaron que aún no tienen una reacción y que en los próximos días se estarán refiriendo al tema. El crecimiento económico en China bajó considerablemente en el último trimestre. Los detalles al volver en las noticias internacionales. Que tus sueños nunca mueran. Planificalos para que sean una realidad hoy y en el futuro. Abrir tu plan voluntario de pensiones. Disfrutar todos los beneficios.
Puedes abrirlo con 5.000 colones o $50. Rendimientos capitalizables, exoneración de impuestos de renta y cargas sociales hasta en un 10% de tu salario bruto. Administración en cuentas individuales. Puedes escoger libremente los beneficiarios. Cuida que tus sueños futuros se vuelvan realidad. La vida de Fabián Dobles contada por sus familiares y amigos. Y una coreografía como pocas en Cine en Cortos. El jueves 21 de octubre a las 9 de la noche. Y el domingo 24 de octubre a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los éxitos que marcaron la historia de la música durante los 70s, 80s y 90s. Véalos en Planeta Pop. Los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 6:30 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Para protegerme contra la COVID debo estar vacunado y tener mi esquema completo. Pero para tener una protección mayor, uso correctamente la mascarilla, lavo mis manos constantemente y mantengo la distancia física. Es mi responsabilidad protegerme y así cuidarnos entre todos. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Anda buscando un crédito amigable con el ambiente? Hoy más que nunca, cuente con nosotros. Solicite su crédito en nuestra página web, por Banca Fácil o en todas nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Gracias por continuar con nosotros y como veíamos antes de la pausa, la economía de China creció menos de lo previsto en el tercer trimestre en momentos en el que el país sufre una crisis energética y el sector inmobiliario enfrenta políticas más severas. La recuperación económica de China perdió fuerza tras su rápido resurgimiento pospandemia. La Oficina Nacional de Estadísticas reportó el lunes una expansión interanual de 4,9% del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre, una desaceleración respecto al crecimiento de 7,9% en el periodo de abril a junio. En términos generales, la economía nacional mantuvo el impulso de recuperación en los 3 primeros trimestres. Sin embargo, debemos señalar que las incertidumbres del entorno internacional actual están aumentando y la recuperación de la economía nacional sigue siendo inestable y desigual. Analistas afirman que el crecimiento se vio afectado por un declive en el sector inmobiliario amplificado recientemente por los problemas de Evergrande, cuya deuda de más de $300.000 millones ha afectado el sentimiento de los posibles compradores en el sector. Pero también apuntan al racionamiento energético de las últimas semanas, que provocó apagones y cortes en la producción debido a la estricta aplicación de las metas climáticas y de seguridad por parte de los gobiernos locales. Rusia anunció la suspensión de su misión ante la OTAN y la de la Alianza Atlántica en Moscú tras la retirada del 6 de octubre de las acreditaciones de 8 representantes rusos ante la organización acusados de espionaje. Rusia corta vínculos con la OTAN. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, informó que Moscú decidió suspender su misión ante la Alianza Atlántica tras una nueva serie de acusaciones de espionaje. Estamos suspendiendo el trabajo de la misión de enlace militar de la OTAN en Moscú y la acreditación de sus empleados a partir del 1 de noviembre. Además, se terminará la actividad de la Oficina de Información de la OTAN en Moscú, que estaba en la Embajada de Bélgica. A principios de octubre, la OTAN anunció que retiraría la acreditación a 8 miembros de la misión rusa en Bruselas, acusados de ser agentes de inteligencia rusos no declarados. El secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, acusó en ese entonces a Moscú de aumentar sus actividades malévolas en Europa. Por su parte, Rusia recrimina a la alianza su ambición de extenderse hasta sus fronteras, integrando a Ucrania y Georgia, 2 exrepúblicas soviéticas a las cuales considera aún parte de su esfera de influencia.
En marzo de 2018, la alianza militar ya decidió retirar las credenciales a 7 miembros de la misión rusa y expulsarlos de Bélgica, tras el envenenamiento del exagente ruso Sergei Skripal y su hija en el Reino Unido. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como una injusticia innoble la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, señalado de ser su testaferro, y dijo que su gobierno la está denunciando en organismos internacionales. Una de las injusticias más innobles. Una injusticia innoble. Así calificó el domingo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, señalado de ser su testaferro y acusado de lavado de dinero en ese país. El mandatario dijo que su gobierno se está moviendo en la ONU por lo que considera un secuestro. Pasaron por encima de todo. Llegó un avión, se bajaron unos matones, unos sicarios, lo buscaron y lo sacaron a golpes desde el lugar donde estaba como casa por cárcel y se lo llevaron sin avisarle a los abogados, a la familia ni a nadie. Un secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos para un diplomático internacional. Saab debía comparecer el lunes ante una corte de Florida, donde se lo acusa de dirigir una vasta red que explotaba un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela. Él y su socio Álvaro Pulido, cuyo paradero se desconoce, corren el riesgo de ser condenados a 20 años de prisión. El empresario colombiano con nacionalidad venezolana afirmó que no colaborará con la justicia estadounidense a través de una carta leída por su esposa en Caracas. Responsabilizo totalmente al gobierno de Estados Unidos y a la oposición extremista del gobierno de Narnia por mi integridad, por mi vida en la prisión a la que me llevan. Enfrentaré el juicio con total dignidad. El empresario fue arrestado en junio de 2020 durante una escala de avión en Cabo Verde, en la costa noroeste de África, y fue extraditado el sábado. Tras conocer la noticia, el gobierno venezolano dejó en suspenso las negociaciones con la oposición, que debían reanudarse el domingo en Ciudad de México. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, y el juego entre Cartago y Sporting será hasta mañana, pero Cartago está muy cerca de meterse en esa zona de clasificación. Al volver los detalles.